Anoche seguían bloqueos en varias de las carreteras del país. Esta madrugada inclusive hubo incidentes graves en las vecindades de Ubaté. Los lecheros también están protestando. El gobierno amenaza con las detenciones y amenaza con el Código Penal. Pero dice que está dispuesto a mesas, pero todas separadas, todas distintas, porque una sola mesa sería como traer los diálogos de La Habana a Bogotá, lo que quiere decir que en La Habana sí se está discutiendo el problema general del país. El tema de La Habana no es cómo se negocia la entrega de armas de unos bandidos para que vuelvan a la sociedad, sino que con esos bandidos se está negociando la patria. Prueba lo que dijo el ministro. No podemos tener una sola mesa de negociaciones porque eso es como crear una nueva mesa de La Habana. Saquen la conclusión. En La Habana, señores, nos están negociando. Lo hemos dicho en la hora de la verdad 1000 veces, pero ahora la prueba son las propias declaraciones del gobierno. Y quiere negociar por separado lo que es un solo tema. La revaluación del peso será para negociarlo por separado, la política macroeconómica en general. ¿El problema de los tratados de libre comercio será para tratarlo por separado? ¿El costo de los combustibles en Colombia será para tratarlo por separado? ¿Los costos de los insumos agrícolas en Colombia será para tratarlo por separado? En fin, problemas que son uno y que el gobierno quiere convertir en varios, rompiendo lo que llamamos los abogados la continencia de la causa y creando un verdadero caos. Si en cada mesa se van a tomar decisiones sobre estos temas centrales, lo que tendremos será una verdadera torre de Babel. A propósito de todos estos temas, en la hora de la verdad trataremos el problema de los test. Usted, querido oyente, recibió el último extracto de su fondo de pensiones. ¿Se ha dado cuenta de que tiene usted una pérdida gigantesca en su patrimonio, en lo que había ahorrado con tanto esfuerzo? ¿Puede volver a recuperar ese dinero? Aquí en la hora de la verdad hablaremos y discutiremos el tema largamente. A los colombianos los metieron en una inversión que dependía de un mercado que no iba a ser permanente, de unas tasas de interés irreales, de una situación económica insostenible. ¿Quién le va a reparar ese daño tremendo a los inversionistas colombianos? A propósito, en los Estados Unidos se sigue hablando del fin de la juerga. El señor Bernanke va a salir en lo más probable y lo van a reemplazar una de dos personas, o el señor Summers o la señora Yellen. Esta última señora parece más inclinada a continuar las políticas de Bernanke, lo que llaman los estímulos, que es tirar y tirar y tirar dinero a la calle con bajísima tasa de interés para que la gente tome ese dinero y para que lo invierta. Pero eso no es indefinido. El peligro de una inflación galopante es un peligro evidente. Las cosas pierden valor porque hay mucho dinero en la calle. ¿Hasta cuándo? Eso tiene su límite. El corazón de Santos late por la reelección. No sabemos si el de los colombianos tenga el mismo latido, parece que no. Pero el presidente Santos ayer, en un acto en conmemoración del centenario de nacimiento de Alfonso López Miquelsen, resolvió recordar sus ancestros liberales y hacer una pieza nostálgica sobre su pasado liberal y sobre el liberalismo. Las cosas están claras. El presidente Santos quiere volver al liberalismo y va a dejar a los del partido de la U colgados de la brocha. De manera que el asunto es más o menos así. El partido de la U traicionó al presidente Uribe y ahora el presidente Santos traiciona al partido de la U y los del partido de la U se quedan en la mitad de la nada, en la mitad del desierto. Eso es lo que va a pasar. Todo parece indicarlo. Extraño viraje del procurador delegado Jorge González en caso Palacio y Velázquez. Habían sido absueltos por la Procuraduría, no había en su contra ninguna prueba válida, y ahora
este procurador delegado se viene lanza en ristre no solamente contra ellos, sino principalmente contra el presidente Uribe y contra su gobierno. Una feroz diatriba de la Procuraduría en la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno del presidente Uribe. Lo llama gobierno caudillista, lo trata en los peores términos. Y entonces uno se pregunta, ¿esto cómo es? ¿Y cuándo ocurrió? ¿Y por qué? La Fed, decíamos, está entre Summers y Yellen. Ahora agregamos que esto es asunto para resolverse en una semana. Los mercados internacionales están muy nerviosos, tienen tendencia a la baja. No se sabe qué es lo que va a suceder, porque si la Fed empieza a cumplir el programa que prometió hace poco más de un mes, diciendo que iba a ir recogiendo las velas para no seguir con este lanzamiento inusitado de emisiones inorgánicas al mercado, la cosa se va a poner muy complicada en el terreno bursátil y en los valores de los bienes en los mercados. El presidente Obama se reúne con asesores para hablar de Egipto. Está bien que deje de jugar al golf un ratico y que piense en un mundo que se desangra. La situación en Egipto. El presidente Obama cambia los palos de golf por problemas de este calado. Erdogan, el primer ministro turco, acusa a Israel de la salida de Morsi en Egipto. Pruebas, ninguna. La prueba es el anuncio que en ese sentido hizo un escritor francés en París. A Erdogan le parece plena prueba de lo que está afirmando. En Pakistán, acusado formalmente ante una corte, el expresidente Pervez Musharraf por la muerte de Benazir Bhutto. La cuestión en el Pakistán se puede complicar enormemente. Siguen en Egipto las detenciones de los hermanos musulmanes. Ojo, México se declara en recesión en el segundo trimestre del año. Es la primera vez desde el año 2009 que la economía mexicana tiene lo que llaman crecimiento negativo, es decir, caída en términos absolutos. México en recesión, y es el país para mostrar de América. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados ante esta declaración de México. Tropas de Bashar al-Assad recuperan de Ir al-Zor, pero el tema fundamental es que en las últimas embestidas de las tropas de al-Assad se han utilizado armas químicas. El mundo está conmocionado. Los delegados de la ONU que se encuentran en Damasco en este momento dicen que están muy preocupados y que quieren ver de cerca la cuestión. Bashar al-Assad lo niega, pero todo parece indicar que sí están utilizando sus tropas armas químicas contra la insurgencia. El presidente Correa en el Ecuador. Siguen hablando de la famosa prensa digital. Eso es simplemente una amenaza para acabar con los periódicos que tanto le fastidian al dictadorzuelo del Ecuador. Y entonces la cosa es muy simple. Todos con periódicos digitales, es decir, se acaba la prensa escrita. Es decir, sale de los periódicos y todo el mundo a batirse a través de la prensa digital, que es interesante en muchos temas, que vale la pena mirar ese fenómeno, pero que es muy distinta, tan distinta de la prensa que aparece en los papeles. ¿Oculta el presidente Santos la partida de nacimiento de Maduro? Ese es un tema supremamente complejo. No nos convencen las explicaciones que han dado en la registraduría, que se trata de un documento falsificado, pero un documento muy extrañamente falsificado. En Venezuela aseguran que el presidente Santos le está haciendo la jugada a Maduro y que está escondiendo su partida de nacimiento, que dice que él es cucuteño, es decir, colombiano, es decir, que no puede ser presidente de Venezuela porque la Constitución de ese país prohíbe que sea presidente de Venezuela alguien que haya nacido por fuera de su territorio. Y en Hoy en la Historia, un recuerdo amargo de un invento que se hizo para aliviar el sufrimiento y el dolor. Miren ustedes
lo que son estos dramas de la historia. La guillotina fue creada por un médico francés, Guillotin, para impedir el sufrimiento de las personas a quienes les cortaban la cabeza, a veces con golpes no certeros de los verdugos que prolongaban el sufrimiento de las víctimas. La guillotina era implacable y no fallaba nunca. ¿Qué pasó con la guillotina? Recordaremos ese régimen del terror en la Revolución Francesa y todos los regímenes del terror que han seguido ese modelo robespierriano de crear el terror para fundar una fuerza política incontrastable de gobierno. El poder aliado al terror, la guillotina en Francia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y los esperamos también en nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido. Gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Mucho me temo, Montserrat, que usted no escuchó a Juan Legido en su época de esplendor. Juan Legido fue un gran cantante español que cantaba con los churumbeles de España, que vino a Colombia y se enamoró de este país y se quedó en Colombia, ¿lo sabía? Sí, y murió por aquí en Colombia. Sí, a muchos nos pasa eso. Pobre y olvidado, pero enamorado de este país. ¡Qué voz la suya! ¡Qué voz la de Juan Legido! Lo llamaban el gitano señorón. Bueno, hoy tenemos señorón, la voz del gitano señorón para que nos acompañe. Lo mismo que una buena taza de Paco, Café Express. Ese que se puede pedir en www.cafeexpress.co. Sin ir al supermercado, el mejor café de Colombia está en su mesa. Paco. Pues así saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Con esta música del gitano señorón damos paso a la noticia del día. Dice el ministro de Interior, Fernando Carrillo, que el parte de los 2 días de protesta por el paro nacional que vive el país es positivo y muy satisfactorio. Un diagnóstico francamente alucinante, yo insisto, teniendo en cuenta el número de carreteras bloqueadas y las imágenes de los manifestantes indignados. Y aunque, de verdad, aunque no hubiera bloqueos o aunque no hubiera disturbios, el mero hecho de la cantidad de gente que sale no da para decir que es un parte positivo. En Boyacá, Cauca, Arauca, Nariño y Putumayo, las autoridades reportaron la existencia de más de 75 concentraciones y de 15 cierres viales,
y muchos de esos bloqueos desembocaron en choques con la fuerza pública. Hablamos de cafeteros, lecheros, paperos, camioneros, mineros, centrales obreras, sector de la SENA, Confederación de Pensionados, representantes de estudiantes, y hay que añadir los 10.000 trabajadores de la minería Drummond, que ya lleva un mes de parálisis laboral, que se declaran en marcha permanente, pero para el gobierno todo está estupendísimamente, dicen ellos, y es muy positivo. Usted en el Consejo de Redacción, ahora previo al programa, doctor Londoño, nos contaba que recibió una imagen que puede reflejar esas palabras del ministro Carrillo. Se trata de Está circulando, es un montaje, sí, circula, pero ¿no? Un montaje muy descriptivo, donde aparece el presidente Santos montado entre un carro que está cubierto de balazos por todas partes, y sale la cabeza del presidente Santos por la ventana superior, por el vidrio delantero del carro, diciendo, bueno, el vidrio lateral, el del chofer, diciendo, sí, acabo de recorrer el país, todo está normal, y no le cabe un balazo al carro en el que va. Bueno, pues entonces, esa imagen es perfecta, doctor Londoño, para definir las palabras. Yo creo que es una política de gobierno, porque el ministro Carrillo dijo que está todo fenomenal. ¿A quién quiere engañar el gobierno cuando dice que todo es positivo, cuando el país se levanta indignado? Si todo es tan maravilloso, ¿por qué protestan? Pregunto. Y si detrás de las protestas están las FARC, como dice el gobierno, ¿no es darle una importancia y una fuerza desproporcionada a un grupo terrorista que decía el presidente Santos que estaba reducido? ¿Y para qué tanta mesa? ¿Por qué no enfrentar la realidad de que la política del gobierno de Juan Manuel Santos, la política agraria, ha sido un fracaso? Y Montserrat, para quienes piensan que esto es algo lejano y que ocurre en las carreteras del país, afuera de las ciudades, y que no les afecta, pues nomás quiero compartir con usted un par de datos. Solo por estos días de paro, los precios de la arveja, de la cebolla y de la papa se han incrementado dramáticamente. Claro, los camiones Entonces, no llegan a los puertos. Es algo que pega al bolsillo de todos los colombianos. Claro, claro. Aunque la gente no se dé cuenta, ¿no? Pero sí, hay una cuestión que llama la atención, Montserrat, porque es que para verdad es el tiempo. Aquí en la hora de la verdad siempre hemos dicho que en La Habana nos están negociando. Lo dije desde el primer día en artículos de prensa que salieron con mi nombre. Y aquí en la hora de la verdad lo hemos repetido en innumerables oportunidades. En La Habana no están negociando la entrega de unos guerrilleros para incorporarlos dentro de un esquema u otro de tratamiento judicial a la vida civil. No. En La Habana se está discutiendo la estructura y el porvenir de Colombia. Eso es lo que he dicho. Pero ¿qué pasa ahora? Que con estas protestas, las de los lecheros, las de los arroceros, las de los cafeteros, las de los estudiantes, todas las protestas, el gobierno dice, estoy dispuesto a mesas de diálogo, pero todas separadas. Porque si las uniera en uno solo, sería como traer las discusiones de La Habana a Bogotá. Luego las discusiones de La Habana comprenden toda la realidad nacional y allá nos están negociando. El presidente Santos está negociando nuestro presente y nuestro futuro. Declaraciones de su ministro. Esto no nos lo estamos inventando nosotros. No podemos hacer una sola mesa de negociación en Bogotá porque eso sería como traer para Bogotá los diálogos de La Habana. Los diálogos de La Habana son esos en los que sí se discute toda la realidad nacional. Increíble. Eso es lo que están haciendo en La Habana. ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué derecho? Y a propósito, ¿cuándo renuncia Luis Carlos Villegas a la mesa de La Habana? ¿O es que puede ser un embajador de Colombia en los Estados Unidos, negociador en La Habana? Pues esa es una muy buena pregunta, doctor Londoño, porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta si Villegas estaba como vocero de los industriales en La Habana o a título personal, que es una discusión que yo siempre he querido plantear ante ustedes, y es a qué título estaba él en La Habana, como Luis Carlos Villegas o como presidente de la ANDI. Y la otra pregunta que queda es si el nuevo presidente de la ANDI va a asumir ese rol
y va a participar en los diálogos en La Habana. Lo cierto es que Luis Carlos Villegas se tiene que ir. El gobierno de los Estados Unidos no va a ver ni con complacencia ni va a tolerar que un embajador de un país amigo que está en Washington salga de Washington para La Habana continuamente a negociar bajo la dirección de un gobierno enemigo de los Estados Unidos, con quien los Estados Unidos no tiene relación hace 50 años, con quien no tiene tratos diplomáticos. Eso no lo va a aceptar el gobierno de los Estados Unidos, ni se le puede proponer. Luego no sé si dándose cuenta o no dándose cuenta, el gobierno sacó a Luis Carlos Villegas de los diálogos de La Habana. Y lo que están haciendo en este momento es un irrespeto con los Estados Unidos. Luis Carlos Villegas negociando bajo la égida de Fidel Castro, la dirección de Fidel Castro, la paz de Colombia en Cuba, y al mismo tiempo el gobierno colombiano pidiendo el agremán o el beneplácito para que ese señor que negocia allá al lado de Fidel Castro sea al mismo tiempo embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Eso es una falta de respeto con el gobierno americano. Bueno, pero eso es lo que está pasando en Colombia. Anoche, en esta madrugada... Pero todo es positivo, doctor Londoño. En esta madrugada hubo disturbios serios en Ubaté, ahí en el camino que va entre Ubaté y Chiquinquirá. Tuvo que intervenir duramente la policía, pero sigue bloqueada la carretera hacia Tunja. Entonces no hay comunicación de Bogotá con el norte del país. Por Chiquinquirá está bloqueado. Y está bloqueada la carretera central del norte por agricultores enfurecidos que están pidiendo un tratamiento distinto en la política macroeconómica. Están contra los TLCs, están contra la revaluación del peso, están contra el precio de la gasolina, que no es el precio de la gasolina. Sí, le repetimos a nuestros oyentes, es el valor de las tasas y las sobretasas y los impuestos y los impuesticos que le han venido colgando a la gasolina como si fuera un árbol de Navidad, para que la gasolina en Bogotá, Colombia, valga mucho más, cueste mucho más que la gasolina en California o en Washington, pero mucho más. Al igual que la electricidad, doctor Londoño, lo hablábamos esta mañana antes del programa. Los precios de la electricidad en Colombia son altísimos. La gente ya no aguanta más. Uno no puede salir y decir que todas estas manifestaciones son positivas. Eso no es positivo. Sobre todo si tiene competencia con otros productores internacionales. Los precios de los salarios en Colombia, con el valor actual del dólar, no son pagables, no se pueden pagar. Con esos salarios no se puede competir. Es que el salario es muy bajo. En dólares es altísimo, porque el dólar en Colombia no vale nada, resultado de la política macroeconómica del gobierno, la que ha desarrollado conscientemente para mantener bajo en pesos su endeudamiento global. Entonces es el gran negocio. Se endeuda y se endeuda y se endeuda, pero su deuda vale muy poco porque el dólar vale muy poco. De manera que negocio redondo contra la quiebra del país. Eso sumado a la pobre infraestructura del país termina en fenómenos como el que usted ha advertido desde hace mucho tiempo, como lo que ocurre con el azúcar que llega desde el Brasil a la costa atlántica. Más barato traerla desde Brasil que sacarla desde el valle hasta la costa. Esas son las contradicciones o las viceversas, como las llamaría alguien, de la política económica del país, y ahí están los resultados. Los paros, los bloqueos, las protestas que se están viviendo en este momento en Colombia.